múltiplos de los números. Los múltiplos se forman al multiplicar un número por otros números. Esto significa que cada número tiene un conjunto infinito de múltiplos. La tabla de multiplicar son un claro ejemplo de la visión de los múltiplos. Es decir, cuando estudiamos la tabla de multiplicar, estudiamos los 10 primeros múltiplos de los 10 primeros números naturales. Existe un número que es múltiplo de todos los números y ese es el 0. Se llaman múltiplos comunes a los múltiplos de varios números a la vez. Ejemplos. ¿Cuáles son los múltiplos de 6? Es decir, multiplicar 6 por los números naturales. Por el 0 sería 0, 6, 12, 18, 24 y así de forma sucesiva obtenemos infinitos múltiplos de 6. Si lo hacemos con 10 serían 0, 10, 20, 30 y así conseguiríamos infinitos múltiplos de 10. Vemos que 0 es múltiplo de todos los números. Normalmente cuando manejamos los múltiplos de los números decimos desde el mismo número en adelante. El 0 en la mayoría de los casos lo obviamos precisamente porque 0 conocemos es múltiplo de todos los números. Entonces, cuando nos referimos normalmente a los múltiplos de los números, los decimos desde la multiplicación de ese número por 1. ¿Ok? Entonces, de ahora en adelante, vamos a manejarnos a partir de el propio número. Ahora bien, si visualizamos los múltiplos comunes, que es lo que me gustaría visualizar aquí, visualizo, además del 0, por supuesto, está el 30, está el 60, está el 90. Nosotros podemos hablar de un conjunto numérico dentro de los conjuntos comunes del 6 y el 10, el 0, el 30, el 60 y el 90. Ahora bien, el concepto de mínimo común múltiplo es que es el más pequeño de los múltiplos comunes de varios números, exceptuando el 0, lo que les decía hace un rato. ¿Ok? Vamos a manejarnos exceptuando aquí el 0. Entonces decimos que el mínimo común múltiplo entre 6 y 10, si yo quito el 0, es indudablemente 30. Ahora, para poder hallar o para poder calcular los mínimos comunes múltiplos de los números, ¿tengo que desarrollarlos o existe una manera más fácil sin tener la necesidad de desarrollar los múltiplos? Pues sí lo hay. Y es a través de un algoritmo muy sencillo. Para ello, lo primero que tenemos es que saber hacer bien la factorización prima. Y en segundo lugar, vamos a tomar todos aquellos factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. En este ejemplo podemos determinar cuál es el mínimo común múltiplo entre 20, 15 y 9. Hacemos la descomposición prima de cada uno de ellos y una vez que se tiene la descomposición prima, se obtienen aquellos factores comunes y no comunes. Común de los 3 no hay ninguno. Sin embargo, tenemos como factor el 2, el mayor exponente sería 2 al cuadrado. Tenemos el 3, que aparece en 2 ocasiones, en 2 números, pero el mayor exponente sería 3 al cuadrado. Y tenemos el 5, el otro factor primo, y está elevado a 1 en ambos casos. Entonces simplemente lo tomamos como 1. En esta oportunidad, ¿qué es lo que hacemos? La multiplicación de esos 3 factores pues me va a dar el mínimo común múltiplo. Sería 4 por 5, 20, por 9, 180. Entonces 180 es el mínimo común múltiplo entre 20, 15 y 9 a la vez. Otro ejemplo. Entre 40, 36 y 6 haría exactamente lo mismo. La descomposición prima de estas tres cantidades, se hace la factorización y entonces se visualiza que 2 es un factor que es común en las tres cantidades, pero el que tiene el mayor exponente es 2 a la 3. Visualizamos ahora el 3 que aparece 2 veces, pero el que tiene mayor exponente es 3 al cuadrado
y el 5. Entonces, el mínimo común múltiplo entre las tres cantidades 40, 36 y 6 sería 8, que sería el 2 a la 3 por 5, 40, multiplicado por 9, que es 3 al cuadrado, me da 360. Una manera también de calcular el mínimo común múltiplo es haciendo la descomposición prima simultánea. Me explico. Aprovechando que es factores comunes, nosotros podemos hacer la factorización en simultáneo. Es decir, 2 es factor de ambas cantidades. Entonces, pues simplemente hago la descomposición de 2 para ambas cantidades, para 12 y para 30. Resulta ser que como 2 es un número primo, que es el primero que estoy chequeando, puede seguir dividiendo al 6. Entonces hago la descomposición de 6 entre 2, 3, y entonces ya me doy cuenta que mis dos cantidades, que son 3 y 15, ya no son divisibles entre 2. Entonces procedo a tomar el siguiente número primo, que sería en este caso 3. 3 lo puedo dividir entre 3, me da 1. 15 al dividirlo entre 3 me da 5. Ya no tengo opción a dividir más cantidades entre 3 y entonces divido entre el siguiente número primo, es 5. 5 entre 5, 1, y entonces lo que me ha quedado en el del lado derecho es precisamente los factores que me conformarán directamente el mínimo común múltiplo, que sería 4 por 5, 20, por 3, 60. Exactamente 2 al cuadrado por 3 por 5. Otro ejemplo, entre 12 y 14. Hacemos la descomposición prima de la misma manera de como les estaba explicando hace un ratico. Buscamos el primer número primo, seguimos dividiendo porque me da el siguiente número primo el mismo, el 2, después el 3, después el 7. La multiplicación de ellos me da 84. Entonces 84, que es 2 al cuadrado por 3 por 7, es el mínimo común múltiplo. Aquí quiero aclarar algo. En algunas ocasiones he visto que algún estudiante de repente no comienza a hacer la factorización prima por 2, sino de repente la hizo por 3 primero o por 7, en este caso, en este segundo ejemplo. Eso es válido también, porque recuerden que lo que tenemos aquí son factores. En esta multiplicación tenemos factores y el orden de los factores no altera el producto, no altera la multiplicación. ¿Ok? Así que no se sientan mal si ustedes deciden comenzar por otro. Solo que mi recomendación muy especial, si lo hacen en orden, tendrán menor posibilidad de error.